En la línea con la ministra Paola Bustamante, ministro de Desarrollo e Inclusión Social. Ministra, buenos días. Creo que no, ¿tenemos o no tenemos a la ministra en la línea? Ahí estamos. Ahí la conectamos. Alan García ha salido a dudar. Yo no sé por qué, pero ha salido a dudar de las cifras oficiales que se han emitido en los últimos días con respecto a la reducción de la pobreza. Y esto no sé cuál es el argumento, habría que revisar. Ministra, muy buenos días. ¿Sí? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Acá estamos, ministra. Estaba leyendo las declaraciones de Alan García, que dice que no cree en las cifras que se han dado sobre reducción de la pobreza. Pero estas cifras se construyen en base a índices, digamos, universalmente aceptados. ¿Por qué no nos explica un poco cuál es la situación? Sí, bueno, gracias Nicolás, buenos días y a todos los radioyentes. Efectivamente, yo creo que es importante informar a toda la población que las cifras de pobreza se construyen en primer lugar en función a la información que se levanta a través de las encuestas, a la encuesta nacional de hogares. Cabe precisar, y es importante, ¿no? De repente, no todos obviamente lo conocen, que en el año 2010, específicamente en el gobierno del señor García, a través de una resolución suprema 97-2010, crea la Comisión Consultiva para la Estimación de la Pobreza. Esa comisión consultiva tiene como función evaluar, supervisar y validar la calidad de la encuesta nacional de hogares, validar la metodología de medición de los indicadores de pobreza, asegurando la comparabilidad, y por lo tanto los datos que han salido el jefe del Instituto Nacional de Estadística el día de ayer a darlo, evidentemente tienen la supervisión, evaluación y validación de esta consultiva. Por lo tanto, creo que es importante que en ese sentido informar a la población que se mantiene el mismo equipo que fue conformado en el año 2010 por el expresidente García. Los mismos expertos están participando, hay representantes de organismos internacionales, así como expertos independientes de gran reputación técnica, que son los que dan la validación y sobre todo la tranquilidad a la población, que no son datos maquillados, ni son datos mucho menos manipulados. Las cifras de pobreza señalan que hemos reducido en 1.2% a nivel de la pobreza en promedio nacional, y eso significa que más de 289.000 peruanos y peruanas dejaron de ser pobres, y en lo que va del gobierno más de 1.200.000. Igualmente, la pobreza extrema sigue cayendo. Estábamos el año pasado en 4.7 y este año, con las cifras del 2014, hemos bajado a 4.3. Muchos podrían decir sí, pero son 0.4, que significa 107.000 personas que han salido de la extrema pobreza, y en lo que va del gobierno más de 500.000, 574.000 personas que han salido de extrema pobreza. Cada vez que nos vamos acercando a una cifra más pequeña, obviamente es más difícil acortar las distancias, pero estamos trabajando duro para llegar a 0% de pobreza extrema. La meta de este gobierno fue 5%, ya la superamos, y esperamos obviamente que para el próximo año, en una fecha similar a esta, podamos estar informando también que seguimos bajando la pobreza gracias a un esfuerzo coordinado, conjunto y articulado del Estado, gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales. Sí, estoy leyendo las cifras que dio el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, en el sentido que 5.1 puntos porcentuales es lo que ha disminuido la pobreza, y que esto es una cifra importante si se la compara con el promedio latinoamericano, que es de 1.6% en el mismo periodo, es decir, de 2011 a 2014. Y que esto ha significado, según el INEI, que 1.300.000 personas dejaron la condición de pobreza, y que esto tiene que ver directamente con dos digamos, parámetros. Uno es
digamos, el crecimiento económico, que hay un porcentaje que se atribuye a un efecto, digamos, del crecimiento económico, pero que también ha habido un impacto en que un sector importante de la población salga de la pobreza a raíz de la aplicación de programas sociales. Sí, efectivamente, de acuerdo a los datos ya publicados, por ejemplo, podemos señalar, y hemos hecho el análisis rápidamente anteayer en la noche y hoy día, ¿no?, donde identificamos que programas como Juntos y Pensión 65, ¿no?, directamente han tenido un efecto. ¿En qué sentido? Si Juntos y Pensión 65 no estuviesen, la pobreza sería hoy 24.2 y no 22.7. Hay una diferencia de 1.5 puntos porcentuales. Eso es importante señalar, y es porque efectivamente estamos llegando a quienes tenemos que llegar, y en extrema pobreza las transferencias que se hacen a través de Juntos y Pensión 65 ha significado que han ayudado en la disminución de la extrema pobreza a 4.3. Si no existieran estos programas, la pobreza extrema estaría en 6%. Hay una diferencia de 1.7. Además, los datos que ha informado el Instituto Nacional de Estadística son relevantes porque la pobreza rural ha caído en 2 puntos. La sierra rural en 2.5 puntos porcentuales, la selva rural en 1.1 puntos porcentuales. Eso significa que estamos llegando al ámbito rural, al ámbito donde más pobreza existe, y los programas sociales están sirviendo de alguna manera de amortiguamiento y colchón para las condiciones que, por ejemplo, se presentan en el país, aun cuando en América Latina el crecimiento económico está detenido, y inclusive tú lo acabas de señalar, ¿no?, la reducción de la pobreza. En nuestro país seguimos reduciendo pobreza, y los programas sociales son este colchón importante para evitar que las familias caigan mucho más. Yo creo que... dígame. Sí, sin embargo, ministra, la idea... Es decir, de lo que se trata es que los programas sociales, como usted dice, amortigüen una situación dramática, pero finalmente la solución de fondo es que la gente tenga acceso a un empleo permanente y bien remunerado, por un lado, y que se mejore el acceso de la población, porque también la pobreza se mide así, no solo, entiendo que se mide no solo cuánto es lo que tiene de ingreso en dinero, sino qué acceso tiene, por ejemplo, a servicios básicos como el agua potable, el alcantarillado, es decir, el acceso a servicios indispensables para una vida digna. Y este es el problema de fondo, y hay una preocupación, y yo creo que ese va a ser el gran debate de aquí para las elecciones del 2016, de cómo hacer para generar esas fuentes de empleo permanentes para los peruanos. Totalmente de acuerdo, Nicolás, y creo que ese es otro dato importante que no debería pasar desapercibido. El día lunes, el INEI también informó resultados de la ENDES, ¿no?, que es una encuesta que se levanta también, así como la encuesta nacional de hogares, y refleja el complemento de lo que acabamos de señalar. Los usuarios de los programas sociales viven principalmente en ámbito rural, ¿no?, ámbito sierra altoandina y amazónica, por ejemplo, viven en condiciones extremas, viven con carencia de acceso a servicios básicos. Y en el marco de la política del gobierno de inclusión social y de la estrategia Incluir para Crecer, por ejemplo, tenemos información importante y relevante, que tanto en el ámbito nacional como el rural, la cobertura de agua se ha incrementado. En el ámbito nacional, por ejemplo, entre el 2011 y el 2014 se ha incrementado de 77.3 a 85.8, pero en el ámbito rural solamente se ha incrementado de 38.3 a 64.2, Nicolás. ¿Eso qué significa? Que se ha incrementado en más de 22 puntos porcentuales el acceso a agua, que es sumamente importante.
hemos acortado la brecha entre el promedio nacional, que es 85.2, ahora en ámbito rural estamos en 64.2. Hay una brecha de 21.6 puntos porcentuales. ¿Y aquí qué significa? Que estamos trabajando para que esas familias del ámbito juntos, del ámbito pensión 65, donde están los más pobres, donde se entregan los bonos, por ejemplo, para el gas, donde se han focalizado los programas sociales, tengan acceso a servicios. Igualmente ha habido un incremento importante en el ámbito rural en lo que es electricidad. Recibimos en el año 2011 con una cobertura de 64.2 y hoy estamos en 74.5. Son 10 puntos. Eso significa que nuevamente estamos brindando el servicio en el ámbito rural, concentrándonos en lo rural. Y aquí un dato importante. A nivel nacional, la cobertura de electricidad es de 92.9. En el ámbito nacional 92.9, en el ámbito rural 74.5. La brecha se acorta permanentemente y estamos en 18.4. Pero además, Nicolás, hay otro dato que es importante, y es que estamos midiendo cuánto se ha logrado, ¿no?, en el acceso a 4 servicios básicos, en ámbito nacional como rural, y la brecha que se tiene en esto. Los 4 servicios básicos son agua, electricidad, telefonía y lo que significa el saneamiento vía servicios higiénicos, red pública y pozos sépticos. En ámbito nacional se ha incrementado a 66.3 de 60.5 en el 2011, y en el ámbito rural, Nicolás, nuevamente vemos el impacto del trabajo que se está realizando. Estaba en 12% el acceso, estamos hoy en 24.3. Se ha duplicado el acceso a los 4 servicios en ámbito rural. Por lo tanto, de la mano y coincidiendo con lo que tú señalas, los programas sociales amortiguan, pero estamos preocupados y encargándonos de que en las familias, en las casas, en los hogares de estos usuarios de programas sociales, para comenzar, tengan acceso a servicios básicos. Ya está llegando, obviamente, una mejor calidad de educación, estamos llegando mejor con servicios de salud, con transportes, por lo tanto se están generando todas las condiciones, Nicolás, en el ámbito rural para que efectivamente puedan tener acceso, cada vez más acceso a servicios, pero además también acceso a oportunidades. Y programas como Jacu Viña y de Foncodes, donde tenemos resultados importantes, porque estamos llegando a familias, por ejemplo, del programa Juntos, donde efectivamente hoy el 62% de familias cuentan con riego por aspersión. ¿Para qué? Para mejorar su productividad, para incrementar esa productividad, no solamente para alimentarse mejor y alimentar mejor a sus hijos, sino porque ya tienen un excedente y pueden comercializarlo. Entonces, son parte de estrategias articuladas, integrales, intersectoriales e intergubernamentales que son importantes. Muchas gracias a la ministra Paola Bustamante, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, por esta comunicación. Espero que Alan García la haya escuchado, ministra. A ver si se ilustró. Esperamos, Nicolás, que en este proceso electoral, en realidad, sumemos. Yo creo que todo lo que los gobiernos en diferentes momentos van haciendo, tienen que sumar y tenemos que seguir con la camiseta del Perú. Tratar de que cada vez menos peruanos estén en situación de pobreza, lograr reducir la pobreza extrema y efectivamente yo creo que lo más importante es seguir garantizando el acceso a los servicios básicos de poblaciones rurales, que es lo más difícil, llegar a la logística, poner el servicio, es lo más difícil en ámbito rural, es lo que normalmente no se ve, pero creo que ese es el esfuerzo y no debería de pararse más allá de los diferentes cambios de gobierno que van a venir. Muchas gracias, Nicolás, por la oportunidad. Una última pregunta, ministra. ¿Confía usted en que les van a dar el voto de confianza el día lunes? Esperamos que así sea. Vamos con toda la disposición a presentarnos al Congreso, vamos en la misma línea que el Premier lo está señalando, a escuchar con una voluntad de diálogo y sobre todo con un compromiso real de seguir trabajando por quienes más lo necesitan y por el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Muy gentil por atendernos. Nicolás, buenos días. Ha sido la ministra Paola Bustamante, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, le ha respondido con todo a Alan García, ¿no? Que